Entonces, yo a través de este teorema, de la aplicación de este teorema, voy a tener la capacidad de calcular matrices inversas. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera se hace eso? Si bien ya sé que el concepto me ayuda a calcular matrices inversas, pero ahora es ¿de qué manera lo hago? Entonces, vamos a utilizar teorías anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabíamos que para determinar los autovalores utilizábamos una expresión de la forma esta. Voy a copiar. Entonces, listo. Aquí decíamos A. Así. Pero con esta ecuación, ¿qué hacemos? Se determinan los autovalores, ¿no? Entonces, pero la idea no es determinar los autovalores, sino es aplicar el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se debe plantear a través de la ecuación indicada dice, se debe plantear a través de la ecuación indicada la ecuación característica. La ecuación característica. Se debe plantear a través de la ecuación indicada de esta. Voy a colocarle, para ser más específico, un número para que no nos perdamos. Entonces coloco un número, así no nos perdemos. La ecuación indicada 1. Se debe plantear a través de la ecuación indicada 1 la ecuación característica. ¿Ya? La ecuación característica. Ahora, ¿cuál es la ecuación característica? Si ustedes hacen operaciones en esta parte, como vamos a recordar clases anteriores, por ejemplo, esta clase, hallar autovalores. Entonces, aquí yo genero esta ecuación. Si ustedes se fijan en pantalla, yo genero esta ecuación. Ya esta ecuación se llama ecuación característica. A esa ecuación estoy llamando ahora con el teorema de Hamilton ecuación característica. Entonces, ustedes cuando hacen operaciones con el determinante, ¿se acuerdan? Llegamos a una ecuación. Sea de esta forma, sea de esta otra forma, de cualquier forma, igual se denomina ecuación característica. A eso me refiero con la famosa ecuación característica. Cuando está en términos de lambda, que es el autovalor. Entonces, fíjense, a eso es que me refiero con esta teoría que estoy planteando aquí, que se debe plantear a través de la ecuación indicada 1, la ecuación característica. Si yo empiezo a resolver esta ecuación, obviamente que voy a llegar a una ecuación característica, de la forma que les he indicado, que les he hecho recuerdo. ¿Está claro
¿El concepto? Sí, licenciado. Bien. Ahora, esto vamos a hacer como primer paso. Como segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar, no digamos convertir. Transformar la ecuación característica en un polinomio característico. Transformar la ecuación característica en un polinomio característico. Ahora, ¿cómo transformo? Voy a colocar aquí, punto seguido, se reemplaza por la matriz a estudiar, se reemplaza por la matriz a estudiar, se reemplaza por la matriz a estudiar los términos de lambda. Los términos de lambda. ¿Ya? Los términos de lambda. Se reemplaza por la matriz a estudiar, porque me tienen que dar una matriz que tengo que estudiarla, que tengo que determinar su inversa, en otras palabras, y se reemplaza esa matriz que estoy estudiando en los términos de lambda. A ver, redactemos bien. Se reemplaza por la matriz a estudiar en todos los términos de lambda de la ecuación característica. Porque la ecuación característica está en función de lambda, mientras que el polinomio característico va a estar en función de la matriz a estudiar. Eso lo vamos a clarificar con el ejemplo, obviamente. ¿Ya? Siguiente paso, se realizan operaciones. Siguiente paso, se realizan operaciones matriciales conocidas. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho operaciones matriciales. Ya hemos estudiado. Entonces, ese sería la aplicación del teorema de Cayley-Hamilton. ¿Para qué me sirve? Utilizo este teorema para calcular matrices inversas. ¿A partir de quién? De la ecuación característica. ¿Qué tengo que hacer con la ecuación característica? Tengo que transformar en un polinomio característico. ¿De qué manera transformo la ecuación característica a polinomio característico? Reemplazando la matriz a estudiar en todos los términos de lambda, que se llaman los autovalores, de la ecuación característica, ¿no? Luego se realizan operaciones matriciales conocidas. ¿Listo? Ahora nos pondremos manos a la obra con un ejemplo, ya no literal, sino un poco numérico, simbólico. Entonces, vamos a empezar por algo sencillito, para que nos vamos a complicar la vida, ¿no? Entonces, diremos lo siguiente. La matriz a estudiar, vamos a empezar con una matriz sencilla para que entendamos el concepto. Y una de las más sencillas es
la matriz de 2 por 2. Vamos a decir que sea una matriz F, cualquier denominativo, ya saben. 3, 1 y 5. Listo. Entonces, yo tengo esta matriz y me dicen, vamos a dar la orden, sea la matriz F, calcular su inversa mediante la aplicación del teorema Cayley-Hamilton. ¿Listo? Entonces, tengo esta matriz que tengo que estudiar. A eso me refiero con la teoría de matriz, a estudiar. Tengo esta matriz que tengo que estudiar. ¿Y cuál es el estudio de esa matriz? Es determinar su inversa, su matriz inversa. Ese es el estudio que estoy queriendo hacer. Ahora, ¿a través de quién? Entonces, tengo que utilizar esta ecuación 1 para generar mi ecuación característica. Entonces, a través de esta aplicación de la ecuación 1, voy a generar una matriz característica. Entonces, yo vengo aquí, hago todas las operaciones que sabíamos hacer. Entonces, voy a buscar, a copiar, hacerlo más rápido, ¿no? A ver, ¿dónde hay esto? Estita. Y como es de 2 por 2, entonces va a adecuar. Todito esto. Vamos a copiar, después lo adecuaremos. Lo adecuaremos. Entonces, ahora, la matriz I no cambia, la matriz A, que no es A, ahora es F, aquí le vamos a cambiar. Es 3 menos 2 y 1 menos 5. Listo. Luego, esto se multiplica, esto se cambia. Listo. Seguimos con operaciones, eso ya conocemos cómo se hacen, no es necesario estar redundando, hicieron de matrices más grandes. Ya de memoria uno sabe esto. Hago las operaciones pertinentes y listo, ahí quedaría. Ahora, a través de la solución de este determinante, genero la ecuación característica. Pero ahora es lambda menos 3 por lambda más 5. Y aquí es menos por menos es más. 2 por 1 es 2. Y aquí empieza a multiplicar, porque este está reducido. Entonces aquí hay que multiplicar lambda por lambda, lambda al cuadrado, lambda por 5, 3 por lambda, 2 lambda. Más 2 lambda y 5 por 3 es 15, negativo. Y el 2 hay que mantener. Reduzco más 2 y menos 13. Y esta es la famosa ecuación característica que hablaba en la teoría. Esa es la famosa ecuación que hablaba aquí en la teoría. Ahora, esa ecuación característica se genera a partir de esta ecuación 1, como han podido ver. Ahora no termina ahí el tema. El tema es que hay que transformar esta ecuación característica en un polinomio característico. ¿Qué hago? Reemplazo la matriz a estudiar en todos los términos de lambda o autovalores de la ecuación característica. Como ya tengo la ecuación característica, lo que hago es generar un polinomio. Entonces, ahora, ¿cómo genero?
Digo, el polinomio de f, ya no es de a, porque la matriz a estudiar es f, es igual, en vez de lambda, aquí voy a copiar esto, inclusive el 0 lo voy a copiar por ganas de molestar nomás. En vez de lambda tengo que colocar la matriz a estudiar, en este caso f. En vez de lambda tengo que colocar la matriz a estudiar, f. A eso me refiero con la transformación de la ecuación característica a polinomio característico, reemplazando la matriz a estudiar en todos los términos o autovalores de la ecuación característica. Siguiente paso, operaciones matriciales conocidas. Entonces, fíjense, esa es, y a esto llamamos polinomio característico. ¿Listo? Polinomio característico. ¿Listo? No sé si se entendió hasta esa parte para luego hacer el último paso, que es operaciones matriciales y todas las operaciones que amerite el caso. Sí, se entiende, Elisa. Muy bien. Comprendido el procedimiento matemático con nuestra teoría, concordando con nuestra teoría, tengo que, siguiente paso es hacer las operaciones matriciales conocidas. Entonces, ¿qué operaciones matriciales son conocidas? Yo voy a despejar, ¿entienda? Voy a despejar. Bueno, antes de despejar, vamos a escribir el polinomio característico. Vamos a escribir el polinomio característico en términos matriciales. ¿Qué pasó? ¿Por qué he pasado yo? En términos vamos a escribir el polinomio característico en términos matriciales. ¿Qué quiere decir? Yo vengo aquí, voy a agarrar ahora la parte derecha, que es lo que me interesa. Aquí F es una matriz, no hay problema. F es una matriz y 2 es el escalar, no hay problema, porque puedo multiplicar un escalar por una matriz. Pero este 13 es un escalar y no está escrito en términos matriciales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que este 13 multiplicar por la matriz identidad. Por la matriz identidad. ¿Listo? Entonces, este escalar ya está transformado, ya está escrito en términos matriciales, en matrices, en otras palabras. A eso me refiero con él. ¿De acuerdo? Sí, Lisa. Ya, bien. Luego, ahora recién viene despejar la matriz identidad. De ahí puedo despejar porque es una ecuación. Entonces yo vengo aquí, lo copio y despejo. Ahora sí, esta f cuadrado que está sumando tendrá que pasar a restar. Va a pasar a restar. Yo vengo sin flojerita, paso a restar. Esta 2f también pasará a restar.
Y el 13 pasará a dividir. Entonces, ¿uno qué hace? Algebraicamente. Uno viene y coloca de esta manera. Y aquí me va a quedar el menos i, si ustedes se dan cuenta. Como sabemos bien en álgebra, como sabemos bien, en álgebra podemos multiplicar por menos 1 para que la incógnita se convierta en positivo. Pero al multiplicar por menos 1, este negativo se convierte en positivo y este otro negativo también se convierte en positivo. Menos por menos, menos por menos. Listo. Ahora yo puedo reescribir esta situación de la siguiente manera. Un poco de álgebra Baldor también, si se fijan, estoy haciendo. De esa manera. Pero bueno, aquí como son dos términos, habrá que poner paréntesis. ¿Listo? Es lo mismo, solamente que está escrito un poquito más ordenado. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí. Porque no acabaron las operaciones. ¿Se dan cuenta el despeje? Sí, Licen. Ya, entonces prosigamos. Tampoco estoy haciendo descubrimiento de América, ¿no? Algo sencillito nomás. Ahora yo quiero calcular la matriz inversa. Eso no tengo que olvidar mi objetivo. ¿Cómo hago aparecer la inversa? En esta ecuación voy a multiplicar por la matriz inversa. ¿Y quién es la inversa de F? La inversa de F, que es la matriz que estamos estudiando, es F menos 1. Eso sabemos bien. Entonces multiplico a todo por F menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí en mi comentario voy a colocar, se realizan operaciones algebraicas y matriciales conocidas. Entonces, multiplico por f a la menos 1. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? I por f a la menos 1. Aquí, el escalar no lo voy a tocar. F al cuadrado por f a la menos 1, algebraicamente, ¿cuánto me da? F al cuadrado multiplicado por f a la menos 1. Algebraicamente, ¿cuánto me da? A F, Licen. A f, cosa esto. Muy bien. Algebraicamente me da f porque las mismas bases, los exponentes cuando se multiplican se suman, pero algebraicamente. Menos 2, perdón, más 2 menos 1 es más 1. Y 2f por f menos 1, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto me dará? ¿Solo 2? Solo 2. Muy bien.
Correcto. Ahora voy a trabajar con matrices, operaciones matriciales. Y por f a la menos 1 va a ser f a la menos 1, porque el i es la identidad o unidad. Y aquí para trabajar matricial tengo que multiplicar como lo hicimos por la i, ¿no? El 2 escalar lo multiplico por i. Y ahora empiezo en base a esta deducción, empiezo a calcular. F, ¿cuánto vale? Ah, yo me voy a mi dato. F vale la matriz 3 menos 2, 1 menos 5. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto vale I? Y sabemos bien que vale 1, 0, 0, 1. Listo. Y ahora procedo a hacer mis cálculos. Por ejemplo, aquí dentro del paréntesis puedo decir 2 y 2. Y el 2 ya lo elimino. Ahora tengo que sumar, porque así me dice, sume. Sumo matrices. Por eso decía operaciones algebraicas y matriciales. Sumo. 3 más 2, 5. 5. Menos 2 más 0, menos 2. 1 más 0, 1. Menos 5 más 2, menos 3. ¿Listo? Se acabó. Ahora, ¿qué me falta? Multiplicar el escalar por cada elemento de la matriz. Entonces, 5 por 1/13 sería 5/13. Menos 2 por 1/13, menos 2/13. 1 por 1/13, 1/13. Menos 3 por 1/13, menos 3/13. Y listo. Y esa llega a ser la matriz inversa. Que si quiero eliminar el paréntesis, lo puedo hacer para que no me esté estorbando. Y escribo de esa forma. ¿Se acabó? Eso es todo. Ese vendría a ser mi resultado. Fíjense en operaciones algebraicas y operaciones matriciales. No sé si ustedes lograron captar. ¿Qué dicen? ¿Les pareció interesante? ¿Difícil? ¿Fácil? Necesito sus comentarios. Sí, una pregunta. En el ejercicio, cuando todo lo multiplicó por menos 1, ¿el 13 no afectó? Porque no lo cambió de signo. No porque afecte al numerador. No puedo afectar al numerador y denominador a la vez. Porque si afecto a ambos lados, no estuviese multiplicando por menos 1. Porque multiplicaría por menos 1 en el numerador y por menos 1 en el denominador, estuviese multiplicando por más 1, porque menos por menos me da más. Entonces, cuando ustedes multiplican una fracción
por algún signo, o bien el signo afecta al numerador o bien al denominador. No puede afectar a ambos. No sé si logré satisfacer la inquietud. Necesito su participación porque caso contrario yo no sé si han aprendido o no han aprendido, si han entendido o no han entendido. Dicen esto sería diferente ya para cada matriz, ¿verdad? Porque varía su ecuación característica de cada matriz, ¿no? Correctamente. Correctamente. Dependerá del tamaño de la matriz. El tamaño de la Vamos a hacer matriz otro me va a listado. dar la ecuación característica. ¿Podemos hacer otra lista? Sí, se puede hacer. Se puede hacer, no hay problema. Vamos a buscar. A ver, veamos esta matriz. Veamos. Ejemplo 2. Listo. A ver, ustedes con quien practican, generen la ecuación característica. Y luego yo les voy complementando la teoría. Yo les ayudo a transformar la ecuación característica en polinomio característico, que sería lo nuevo. Porque hasta la ecuación característica es antigua. Lo nuevo es transformar la ecuación característica a polinomio y luego trabajar con el polinomio. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me entendieron lo que quiero decir? Sí, Lisen, se entendió. Perfecto. Entonces, yo creo que en 10 minutos es suficiente, ¿no? Y eso. Para generar el polinomio, perdón, la ecuación característica. ¿Ya? Por favor, 10 minutitos. Trabajando.
Bien, ya han concluido de plantear la ecuación característica. Licenciado, no sé si mis compañeros igual sacaron, pero yo saqué x al cubo A ver, espera un menos x. cachito. Espera un cachito. Espera un cachito. El lambda al cubo será, ¿no? Ah, sí, perdón, lambda. Es que así perdón, Ya, espera un lambda. cachito. Lambda al cubo. ¿Qué más? Menos 6 lambda al cuadrado 6 lambda al cuadrado. Ya. Ya, ¿qué más? más 11 lambda menos 6. 11 lambda 11. menos 6. ¿11? Sí, 11 lambda, perdón, Ya. 11 lambda. 11 lambda menos 6. Sí, menos 6. Correcto. Ya. Todos. A ver, esta macana no se ve. Ahora ya. Todos están viendo la pantalla. Su compañera dictó. No sé si los demás Sí, Licen, a también. mí me sale así. A mí me sale así, Licen. Bien. Entonces, ahora prácticamente vamos a hacer lo mismo que hice aquí. ¿Cómo convertir esta ecuación característica a polinomio? Agarramos, copiamos, pegamos y aquí diremos polinomio de A. Ahora es A. Ya no es F. Entonces, en vez de lambda, A. En vez de lambda, A. En vez de lambda, A. Luego hacemos el traspaso matricial. Es decir, este 6 que es escalar, lo convierto a matriz con la I. Después, ¿qué hicimos? Despejamos la I. Si ustedes recuerdan, cada quien despeja a su modo, porque es álgebra Baldor. Entonces yo voy a empezar a despejar la I y me va a quedar I igual, yo lo voy a hacer directo, a 1/6 ¿de quién? De A al cubo, menos 6 al cuadrado, más 11 y listo. Lo demás, listo. Ya está despejado la I. Ustedes despejen del modo que quieran, no hay problema. Álgebra Baldor. Yo lo he hecho un poquito más directo, para más optimizar tiempo. Luego, ¿qué hicimos? Una vez que despejamos, multiplicamos por la matriz inversa. A la menos 1 en este caso. Hace rato era F, pero ahora es A la menos 1. Entonces, todo esto se va a transformar un poquito. Por A la menos 1. Nos venimos, colocamos A la menos 1. Y aquí me quedará A al cuadrado. Aquí me quedará A solamente. Y aquí me quedará 11 solamente. Similar a lo que hice hace rato. Luego despejo A la menos 1. No es despejar, ¿no? Sino multiplicar, hacer operaciones.
Entonces, I por A a la menos 1 es A a la menos 1 y aquí el 11 lo multiplico por I. ¿Listo? Y ahora empiezo a reemplazar mis datos en esta ecuación base. Ese ya es mi famoso polinomio característico. Aquí está el polinomio. Operaciones hicimos, llegamos a la A inversa. ¿Cuánto vale la A? La A, aquí la tengo. La A vale eso. Y todo al cuadrado. Bienvenido. 6 por la A. Pero la A ya sabemos cuánto vale. Y 11 por I, sabemos cuánto vale I. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Listo? Y ahora nos dedicamos a hacer operaciones. Nada más. Operaciones matriciales. Porque ahora ya todas son matrices. Operaciones matriciales. Entonces, eso es todo. A ver, ¿qué tendría que hacer en esta primera parte? Porque ya sabemos hacer operaciones matriciales, entonces ya no es novedad. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Ah? Multiplicar, listo. Primero con la matriz de identidad. Eso no es fácil. Multiplicar la matriz A elevada al cuadrado. O sea, Correcto. sería A por A. Y A por- después los Correcto. escalares. Y luego suma recta de matrices. Correcto. Ese es el resumen. Primero multiplico A cuadrado, quiere decir A por A. Muy bien. Luego el escalar por la matriz, que es bastante sencillo. El número por cada elemento. Aquí lo mismo. Luego sumar y restar que amerite. Aquí resto primero y luego le sumo ese resultado, le sumo con esto y ya está. Multiplico luego por el escalar al final, por el 1/6 y se acabó. Eso es todo. Así de simple y sencillo. Si se dan cuenta, como dice el dicho, la misma chola con diferente pollera, porque miren, está lo mismo. Diferente pollera. Solo que hay que tener cuidado con algunas operacioncitas algebraicas y luego matriciales. Fácil, ¿no? ¿O lo ven difícil? ¿Qué dice? ¿Fácil o difícil? No escucho a nadie decir nada. Estamos haciendo, Lice. Hay que sumarlo y gestarlo ahorita. Ah, Estamos en están el... haciendo las operaciones que yo he descrito. Ah, Lice. ya Rapidito, rapidito. hagan, entonces, diviértanse en comatrices.
Disculpe, Listen, ya me salió. ¿Me dicta, por favor? Sí, Listen, 2/3 Ya, menos 1/6 ya. menos 1/3 Menos 1/3, ya, menos 1/3. Otra vez menos 1/3. ya, 5/6. Otra vez menos 1/3. 1/3. Menos 1/3 y 1/3. ya, muchas gracias. ¿Alguien más obtuvo esa situación? Sí, listen. Muy bien. Entonces quiere decir que estamos bien en las operaciones matriciales. Ya. Perfecto. Entonces, ya. ¿Alguien que tenga dudas, algo por el estilo? Para concluir la clase. Bien, entonces concluiremos la clase, yo creo. Listen, buenos días. ¿Va a subir la grabación de la clase, cierto? Sí, sí, sí. El otro día me tardé en subir, pero la subí después. Está bien, le dicen gracias. Me salió No hay bien. de qué. No hay de qué. Bien, entonces, con ello ya completaríamos esta clase. Si no hay más dudas, yo creo que concluimos la clase.
Bien, entonces buenos días, cuídense y hasta Buenos días, la Licen. siguiente clase. Está bien, Licen. Buenos días. Hasta Ya. luego, Luego, Licen. Lice. Hasta luego, hasta